¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a otro episodio de CE Chile. Vamos inmediatamente con quien hoy nos va a acompañar, Mauricio Cifuentes Hurtado. Él es gerente del Programa Estratégico Regional Valparaíso Creativo de Corfo. Mauricio, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Muy bien. Hablar de una industria, un sector económico tremendamente importante y a modo de introducción les quiero contar lo siguiente. En el año 2015, ojo con este dato, 2015, las industrias culturales y creativas, las cuales forman parte de lo que en el BIP se denomina la economía naranja, generaron 1,9 millones de empleos en América Latina y el Caribe e ingresos por 124 mil millones de dólares. Se estima, ojo que ese dato es del año 2015, se estima que para el 2020 la creatividad será la tercera habilidad más demandada por las empresas a la hora de seleccionar a sus colaboradores. Claro, en ese minuto cuando se hizo este informe, no se pensaba ni se tenía en consideración que el 2020 llegaría la pandemia. Y obviamente la pandemia afectó a todos los sectores productivos, pero en algunos tuvo mucho más acento o perjudicó, y una de esas industrias fue justamente la cultural y la creativa. Por eso creo que es muy importante conversar hoy, Marcelo, sobre qué es lo que, perdón, Mauricio, sobre lo que está pasando con este sector en nuestro país. Sí, de todas maneras, gracias, Alfredo, y gracias por la introducción, también interesante. Y sí, es verdad, el ámbito creativo cada vez se está tomando más la agenda productiva a nivel internacional, ¿ya? Cada vez nos damos más cuenta que las empresas tradicionales o polos productivos tradicionales están incorporando en sus propuestas de valor elementos del mundo más creativo. Ya cada vez vemos que las marcas se diversifican más, la experiencia con el usuario, con el cliente también de cierta forma se gamifica, o sea, agarra una lógica de entretenimiento. Y lo que pasó con la pandemia, que tienes toda la razón, sucedió que el mundo, al tener un tiempo adicional de ocio, ¿cierto? Porque la pandemia nos obligó a estar en la casa, hubo un consumo enorme de contenido, sobre todo contenido audiovisual y también de videojuegos. Y esas dos industrias también en pandemia son como de las pocas que realmente crecieron. ¿Ya? De hecho, se habla que el mundo audiovisual quedó sin contenido, ¿ya? Y salió a comprar contenido antiguo para poder subirlo a sus plataformas. Entonces, se ve obviamente con buenos aires el cómo se reactiva hoy día la economía creativa, pero como tú decías en tus palabras, la pandemia también le golpeó muy fuerte a otras economías. Pensemos en el mundo de la música o los espectáculos en vivo, las artes Exacto. visuales, que viven mucho, sobre todo en ciudades como Valparaíso, están muy alineadas con el mundo turístico. Entonces, cuando cae el mundo turístico, cuando bajan los alojamientos a cero prácticamente, cae también a cero lo que es la música, la arte escénica y lo que te mencionaba, el mundo de los museos, de las galerías de arte. Fue muy, muy duro ese proceso. Y ahí, bueno, menos mal también hubo algunos instrumentos del Estado, como el Plan Impulsa Economías Creativas, que es un fondo que maneja la Corfo, que vino en ayuda, pero realmente el volumen del golpe fue tan grande que nadie pasó desapercibido. Sí, absolutamente. Fíjate que el conectar, Mauricio, estos dos conceptos, economía y creatividad o cultura, eh, es un ejercicio que en sus inicios también, por supuesto, tuvo ahí sus bemoles por lo que significa cuando uno habla de cultura. Eh, los más puristas, sobre todo en los inicios, no podían, ¿no es cierto?, entender cómo monetizar patrimonio, cultura, actividades que están relacionadas con estos ámbitos. Pero de alguna u otra manera hemos ido entendiendo, y esto, bueno, la literatura es bastante abundante en este sentido, Mauricio, que nos muestra cómo el desarrollo y la conexión de estos conceptos de economía, la creatividad, la cultura, hoy día son capaces de generar un impacto social y económico tremendamente importante. De hecho, leía por ahí un texto
literatura de Jesús y Pérez, quienes indican que la economía naranja genera riqueza y valor, genera empleos e impacto social. Y en su texto se indica que la fuerza mundial laboral de la economía naranja, 29,5 millones de personas en el 2013, supera a la industria automotriz de la Unión Europea con 12 millones, Estados Unidos con 7,2 millones y Japón con 5,5 millones. Desde el punto de vista del aporte a la riqueza en el 2019, el Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido estimó que las industrias creativas contribuyeron con 115.900 millones de libras esterlinas al Reino Unido, lo que representa el 5,9% de la economía de ese país. Entonces, cuando se habla de economía naranja, la caja de resonancia que tiene es enorme, Mauricio. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, tú hablabas ahí de Reino Unido y es probable que lo que estaban leyendo al principio era los casos de Colombia, que son países que descubrieron que la política pública, cuando tú le inyectas recursos desde el mundo, no solamente de la generación de contenido, eso es súper importante que se entienda. Cuando tú hablas de economía, hablas de fomento productivo, o sea, hablas de emprendimientos. Entonces, ese de hecho es el gran desafío también que nosotros trabajamos en el programa estratégico del País Creativo, es que el mundo, la gente que trabaja en economía creativa, que tiene proyectos creativos culturales, entienda que tiene que vivir de ellos, ¿ya? Exacto. Y, o sea, no es una obligación, obviamente un artista puede tomar las líneas que desee en su vida, pero si que quiere realmente generar un emprendimiento, existen herramientas, esas herramientas hoy día las dispone obviamente distintos organismos, y al transformar esto en un emprendimiento, realmente la cosa se transforma. En Medellín, de hecho, que gran parte de la literatura de economía naranja lo desarrollaron mucho más fuerte y lo posicionaron los colombianos, se hizo todo un trabajo también, no solamente de apoyo al sector creativo, sino que el territorio se vista de economía naranja, o sea, que el territorio, y se le llaman los distritos creativos hoy en día, empiecen a tomar una conformación y una aglomeración de emprendimiento creativo. Y eso atrae otros sectores de la economía. Y eso es súper interesante y transformador. En Miami hay un ejemplo muy bueno que hoy día se llama Wynwood, que es un barrio creativo. ¿Ya? Ustedes ponen Wynwood en Google y le dan para empezar a aparecer una serie de murales y distritos obviamente turísticos que hace 20 años no existían. ¿Ya? Y hoy día ir a Miami tiene como parada obligada para los turistas y para los tour operadores ir a Wynwood. Y Wynwood es un sector de murales, que después empezaron a llegar food truck, empezaron a llegar tiendas de moda, empezó a llegar tiendas de instrumentos musicales, y se empezó a armar todo un distrito creativo. Entonces, no solamente es un elemento interesante para quienes hoy día quieren optar como un emprendimiento cultural y creativo, sino que también para los administradores de ciudades, alcaldías, gobiernos regionales que quieren darle una dinamización a su ciudad, ¿ya? Y ahí la economía creativa también corre un elemento estratégico fundamental, ¿ya? Y está probado, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, en el caso latinoamericano, sobre todo Colombia, han Colombia. sabido también ocupar esa estrategia. Sí, fíjate que quiero, porque esto da para conversar muchísimo, pero me quiero concentrar en un elemento que para mí es muy relevante de mencionar, y explico lo que estoy diciendo. Normalmente yo mismo aquí en este espacio siempre estoy mencionando la importancia que tiene fomento productivo, lo que hace el Estado desde Corfo, desde Cercotec, para poder inyectar no solamente recursos, sino también esta transferencia de conocimiento a través de la asesoría, de la capacitación, del acompañamiento a las unidades económicas de menor tamaño de nuestro país. Y uno de los desafíos que tienen estos organismos de fomento productivo es esta dinamización que tiene el mercado y que hoy día es tremendamente feroz en cuanto a la velocidad de cómo va cambiando y sobre todo si le inyectamos hoy todo lo que está pasando con la industria 4.0, o esta cuarta revolución industrial, en donde el mundo de las tecnologías, si uno no está en línea, a uno le va a pasar por encima. Y la idea es Exacto. que uno vaya de la mano con el desarrollo de estas tecnologías para también inyectar nuevas, yo diría, formas de hacer negocios y también de crecer y de proyectarse. Entonces,
Hoy, Corfo, Cercotec tienen ese desafío de actualizarse, de estar en línea con lo que está pasando hoy en el mercado con estas unidades económicas. Y aquí quiero destacar el estudio que ustedes realizaron, este estudio de caracterización de empresas MIPE creativas en Chile, y hago acento en MIPE, porque normalmente Corfo pone acento en la pequeña y en la mediana empresa, pero hoy día, justamente por el comportamiento, por la conformación, de estas industrias creativas y culturales en Chile, hay muchas micro y pequeñas empresas. Entonces, me gustaría que pudiésemos introducirnos en este estudio y nos comentes por qué nace la necesidad de desarrollar este trabajo, Mauricio. Sí, el tema de la economía creativa, bueno, para todos es como algo relativamente nuevo. Quizás para los artistas es algo más conocido, pero es literatura nueva, ¿ya? Y como todo ámbito de fenómeno nuevo tiene que ser investigado, ¿ya? Pasó también hace, no sé, 15, 20 años atrás cuando hablábamos de turismo y realmente muchas ciudades no sabían realmente lo que era el concepto del turismo y la gente se empezó a formar, los profesionales empezaron a hacer posgrado y empezaron a llegar justamente políticas públicas mucho más ad hoc en torno al turismo. En economía creativa está pasando lo mismo, se están haciendo muchos estudios, muchos mapeos, y uno de esos estudios que viene desde la Corfo y que es gratuito también, que lo mencionaste recién, hace justamente hincapié en cómo está la composición del tamaño de las empresas. Para los que trabajamos en organismos públicos, el saber el tamaño de las empresas, el saber el número de empleados, es sumamente importante para después generar y diseñar políticas públicas. Y en el fenómeno de la economía creativa, en Chile, para que sepan, hay más o menos 45.000 empresas del ámbito creativo. ¿Qué significa? Estamos hablando de algo que quizás la gente no sabe bien. Una empresa de economía creativa es una empresa que vive en base a su propiedad intelectual, ¿ya? Es en base a su grado de innovación o de creatividad puesta en el emprendimiento. Eh, y por lo general se liga mucho al mundo de las culturas y la arte. Pero también está videojuegos, está desarrollo de software que también involucran propiedad intelectual. El 69% de las empresas creativas en Chile son MIPE. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a facturar en el año más de 80 millones de pesos, ¿ya? Y de ahí para abajo. Y eso es considerado microempresa. Esa información es crucial, porque muchas veces, de hecho nos pasa que todavía hay instrumentos antiguos diseñados en fomento productivo para economías creativas que están pensados para medianas empresas o Claro. para pequeñas. Y cuando tenemos que ocupar los instrumentos, nos damos cuenta que tenemos muy poco público que puede ocupar ese instrumento. Entonces, obviamente, este estudio a nosotros nos va a ayudar muchísimo. Bueno, no solamente habla de los tamaños, sino que habla también de otros componentes, de qué tipo de servicios venden o qué tipo de productos venden también, etcétera. Pero este estudio nos va a ayudar mucho, obviamente, para generar nuevas políticas públicas y también saber con quién trabajar. Tú recién mencionabas Cercotec. Cercotec hoy día para el mundo de la economía creativa es un aliado increíble, increíble, pero hoy día todavía no tiene instrumentos focalizados. Ya de hecho nos enteramos, hace poco parece que viene un instrumento regional, pero es algo muy reciente. FOSIS también, que trabaja con emprendimientos pequeños o que todavía no están formalizados, también podría ser un aliado muy estratégico en todo este tema. Cernatur, etcétera, todos los que trabajan también con microempresas van a tener que ser nuestros aliados, ¿ya? Porque este es un trabajo, es una pega enorme en los países que hoy día viven de economía creativa o que tienen una gran proporción de su ingreso en economía creativa, no porque sí, sino porque han generado también un trabajo de largo plazo. ¿Ya? En el Reino Unido hoy día cada evento tiene un grado de medición como casi con una lupa, ya justamente porque hoy día entienden que los eventos los tienes que saber medir, ¿ya? No solamente saber cuánta gente vino, cuánta basura generó, por dónde se trasladó, qué cosas consumió antes de llegar, etcétera, etcétera. Todo eso va generando un grado como de ingeniería en el tema que hace también que después lo que vayamos a hacer en torno a alguna actividad creativa sea mucho más acertado. Sí. Y también mucha gente le genera un estigma negativo a las actividades creativas a veces, y un caso de eso son los festivales, ¿ya? En Valparaíso hay un problema, justamente hay un festival que se llama de los Mil Tambores y ha tenido siempre una controversia, ¿cierto? Porque genera externalidades negativas y también positivas. El saber medir te ayuda a saber planificar y el saber planificar te ayuda a evitar justamente conflictos y problemas con la ciudadanía. Entonces, esto es todo muy sistémico
y lo bueno es que los organismos del Estado y la sociedad civil están entendiendo que es un área sumamente valiosa, que hay que obviamente inyectarle mayor recurso y mayor capital humano. Eh, Oye, a propósito de actividades culturales, artísticas, ya vamos a darle una mirada a lo que pasó en la primera semana de octubre ahí en Valparaíso. Pero antes de eso, quiero seguir con lo del estudio, porque hay una parte que estuve leyendo en la introducción que dice lo siguiente. Reagruparon a las empresas creativas en cuatro sectores. Contenidos creativos, bienes creativos, servicios creativos y espectáculos y experiencias creativas. ¿Por qué destaco esto? Para conectarlo con lo que recién comentabas, Mauricio. Muchas veces hay instrumentos que están diseñados, pero que no se ajustan a la realidad de lo que uno encuentra en el mercado, con el tamaño, obviamente, de las empresas que tienen estas características y que pueden desarrollar esta industria creativa y cultural. Luego de eso, cuando uno las agrupa, surgen subsectores que no tienen los mismos comportamientos, que no tienen las mismas necesidades. Entonces, la capilaridad que uno va encontrando te obliga de alguna u otra manera a ser mucho más agudo y específico en cada Sí, uno de los instrumentos que se diseñan. sí, así es. De hecho, hoy día muchos proyectos creativos tienen distintos de esos elementos. O sea, hoy día, por ejemplo, la música, tú lo puedes ver que el elemento de valor es el sonograma, o sea, lo que estás escuchando, ¿cierto? Claro, Pero aparte de la música, tú le puedes agregar muchos otros componentes que pueden ser monetizables. Ya, por ejemplo, hoy día existe realidad virtual en torno a la música. Tú puedes ir a un concierto usando los Oculus o los lentes virtuales y estar presente en el concierto de un artista que hoy día, no sé, está en la India. ¿Ya? Eso también, aparte de ser el sonograma, es la experiencia y es la experiencia digital. ¿Ya? Los museos en pandemia desarrollaron sus galerías virtuales, ¿cierto? claro. Entonces ahí tienes dos elementos. Tienes el activo cultural, que es la obra de arte, que la obra de arte en sí genera muchos elementos monetizables o experiencias creativas en sí, y aparte el recorrido virtual hace un aporte enorme al mundo turístico, porque la gente dice, uy, yo quiero ir para allá en algún momento, porque lo vi virtualmente, vi el museo, me encantó, y cuando apenas termine la pandemia, quiero ir a, no sé, a España o a Italia a conocer ese museo. Entonces, eh, eh, esto, bueno, no está pasando solamente en economía creativa, está pasando en gran parte de la economía, pero en economía creativa se está dando muy, muy fluidamente, ¿ya? Como, como distintos elementos de valor se están introduciendo en el mundo creativo y la gente lo está entendiendo y lo está usando, ¿ya? Eso es bien clave. Y bueno, aparecen elementos súper, súper como innovadores, Alfredo. Por ejemplo, hoy día los NFT, no sé si has escuchado ese concepto, los NFT son activos digitales que la gente puede comercializar en el mundo digital, ¿ya? Entonces, yo hoy día puedo ser dueño de un NFT. Por ejemplo, aquí tengo una postal de un artista, ¿cierto? ¿Ya? Esta postal es física, ¿ya? Pero el artista quizás va a hacer otra versión parecida, pero solamente para el mundo digital, De ¿ya? acuerdo. Y él va a decir, esto yo lo voy a vender como NFT. ¿Qué quiere decir? Que voy a ceder los derechos de esto y los voy a vender. Y esto lo puede comprar cualquier persona, el derecho privado, y la persona después puede hacer lo que quiera con ese activo cultural. Pero siempre la condición es que va a estar en el mundo digital, De no en el acuerdo. mundo análogo. Ah, Y se comercializa y vive y se traza durante todo el tiempo en un contexto digital. Y después el mira. comprador se lo puede vender a otro y quizá el producto gana valor en el tiempo. O quizá al revés, pierde valor. Eso también hoy día está pasando mucho en la economía creativa. ¿Ya? Innovación y utilización Se de me las caía la- tecnologías. ¿Ah? Sí, estaba poniendo ahí Pero sí, eso está pasando mucho en economía creativa, la incorporación de las tecnologías, las experiencias inmersivas, para qué decir, el Sí, tema de los conciertos. Hoy día hay proyectos en Valparaíso que están hoy día prototipando ya experiencias inmersivas, ya para que sepan, también es muy importante que Chile, al ser un país muy conectado, y eso es muy bueno, incorpora tecnología o nuevos conocimientos muy rápidamente, ¿ya? Entonces también tenemos esa ventaja. Ahora, la delantera que nos llevan otros países obviamente es enorme, pero también estamos respondiendo de una forma rápida y asertiva a los cambios tecnológicos también.
Sí, Y sí. bueno, y los organismos como del Estado, como Corfo sobre todo, con el Ministerio de Ciencia, están aportando también mucho en ese proceso. Se está avanzando mucho. Oye, leía en un artículo un dato bien interesante, ¿ah? Porque mira, la, la contratación de gente joven siempre ha sido un tema en Chile y yo diría en la mayoría de los países de la región, en donde yo creo que te pasó a ti, me pasó a mí, cuando fuimos a buscar trabajo por primera vez, nos encontrábamos siempre con que nos cerraban las puertas porque no teníamos experiencia. Mm. Eh, y hoy día la industria o esta economía naranja, estaba leyendo que justamente es una de las economías en donde absorbe más la gente de este rango etario, que va entre los 15 y los 19 años. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque hoy día tenemos una de las tantas cosas de las cuales ocuparnos como sociedad y como país, de los ninis, de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, porque no se sienten incentivados, no encuentran, ¿verdad?, qué es lo que hacer o dónde vertir su talento, su energía. Y aquí en esta economía, la economía naranja, creo que hay una gran oportunidad justamente de absorber y de preparar a la gente más joven, Mauricio. Y yo hace poquito cumplí 40 años, así que ya como cada vez me alejo más de ese nicho, pero, pero ¿por qué te lo menciono? Porque hablar de la juventud realmente es una ciencia. O sea, hoy día entender a los jóvenes es muy, muy complejo, ya no es tan fácil. Sí, Pero hay unas cosas que en economía creativa nosotros vemos, que es un poco lo que tú dices, al ser nativos digitales, se le hace mucho más fácil entrar en ambientes justamente de trabajo, laborales, y el mundo creativo, como te decía, el desarrollo de software o la propiedad intelectual digital, tiene mucho que ver con, o sea, sirve mucho tener gente nativa digital, ¿ya? Y también hay otros fenómenos, por ejemplo, los nómadas digitales, gente que, te das cuenta, los millennials o los centennials, cada vez valoran más el estar en tránsito, sí, estar viajando, y no asocian el viaje a las vacaciones. Ojo con eso. Nosotros somos quizás más viejos, decimos, ¿cuándo viajamos? Cuando tenemos tiempo libre, ¿cierto? claro. Ellos no, ellos no, ellos dicen, yo podría estar viajando siempre, no tengo por qué atarme a un trabajo para no viajar. Y de verdad es así. Entonces, el nómada digital es mucho, obviamente es mucho más joven, es una nueva generación, entonces va a buscar trabajos que le permitan estar viajando y en ese viaje poder conectarse y generar valor, ya a alguna institución o a su propio emprendimiento. Y ahí voy a, de nuevo, la economía creativa es súper permeable, es súper, de hecho, la gente que más se relaciona con otras en economía creativa tiene mayores oportunidades de desarrollo. Eh, y las comunidades creativas, también otro fenómeno. Hoy día, y eso lo ha enseñado mucho el mundo de la innovación, eh, tu proyecto, tu emprendimiento creativo va a funcionar cuando está conectado con los verdaderos drivers de la industria, se le llama como la gente que realmente sabe del tema. Y la gente joven hoy día no ve esas barreras. Por ejemplo, no sé, un diseñador joven ya no le tiene miedo a escribirle a un diseñador en Nueva York, no le da cosa. ¿Ya? O a un italiano. No le da cosa escribirle y pedirle consejo e interactuar con él en redes sociales. Cosa que las generaciones más antiguas sí. O sea, existen los escalafones. Y las comunidades creativas funcionan de otra forma. O sea, en una comunidad creativa de diseñadores puede interactuar un super diseñador a nivel mundial por un rato o ser parte de esa comunidad y generarle valor a esa comunidad creativa estando todos conectados en distintos países. Entonces, eso también es bonito del mundo creativo, ya ese concepto de asociatividad y comunidad. Sí, absolutamente. Y además la flexibilidad también que tiene. Eh, Oye, Mauricio, fíjate que hay un otro elemento que quiero destacar porque pasó ahora durante el mes de septiembre, que fue el encuentro que tuvo la ministra de las Culturas, esta reunión con el vicepresidente de Corfo para definir la agenda de apoyo justamente a las economías creativas. Fue un encuentro de coordinación con el objetivo de alinear las políticas públicas que apoyan el desarrollo de las economías creativas del país. Creo que esto es muy importante, lo que estábamos hablando también, la articulación que se vaya produciendo desde el Estado
y de ahí vaya bajando y se incorpore a la sociedad civil, a la empresa privada y en este caso, por supuesto, a estas unidades económicas, que es la Mm. micro y la pequeña empresa, que son el motor justamente de esta economía para entregar los apoyos pertinentes y para que se permita un desarrollo mucho más robusto y sostenible, además en el tiempo, Mauricio. Sí, sí, de hecho estábamos enterados de eso, nos pidieron insumos también desde las regiones antes de esa reunión. Y como te decía yo, o sea, hoy día, por ejemplo, hay actores del mundo público que pueden ser súper aliados en el ámbito de la economía creativa y que hasta el momento no lo tenían tan visualizado. Ya hoy día, por ejemplo, existen los centros de desarrollo de negocios de Cercotec que tienen un posicionamiento territorial envidiable, hay que decirlo. O sea, en la región acá tenemos en San Felipe, en Quillota, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar. ¿Ya? Y eso no lo tenemos en Corfo. No tenemos, el programa tampoco tiene una articulación de esa forma. Claro, Y lo importante es llegar a la mayor cantidad de emprendimientos y no solamente de forma digital, sino también presencial. Todavía es valioso ese contacto humano para poder traspasar conocimiento y capacidades. Entonces, yo creo que a nivel nacional se está articulando eso. De hecho, nosotros como programa mandamos una buena práctica que hicimos con el Centro de Negocios de San Antonio, justamente para apoyar las economías creativas de allá, pero al final tiene que ser mucho más articulado. El mundo del turismo, de hecho, el Musitour, que es el evento que articulamos junto a otros actores, al final apunta a eso, a generar una agenda coordinada entre actores que confluyen a la economía creativa. En este caso, el turismo tiene un grado de complicidad enorme y se beneficia, hay que decirlo, muchísimo cuando hay actividades creativas de alto nivel en la región. ¿Ya? Cuando teníamos el Festival de Viña, la cantidad de activación turística en general, el festival en esa semana de febrero es enorme y no está coordinado de forma de política pública. ¿Ya? O sea, no hay una planificación desde el mundo de la economía creativa, el emprendimiento, con el mundo turístico. Y eso hoy día tenemos que, yo creo que eso es lo más urgente que hay que trabajar, sí, Alfredo. O sea, la coordinación pública se puede hacer mañana. ¿Ya? Es cosa de ir a sentarme con alguien y hablar un fenómeno que estamos compartiendo. ¿Ya? No es tan complicado, no es un problema político ni nada de eso. Entonces, ahí yo creo que está como hoy día el desafío, como ver justamente en qué áreas confluye la economía creativa y sentar a esa gente a la mesa, ¿ya? Y las economías creativas que están más precarizadas también hay que trabajar de urgencia con ellas y yo creo que el mundo público a nivel central también lo está entendiendo así. oye, a propósito de la precarización, tendamos el puente y hablemos de la territorialidad. El desarrollo de las industrias creativas y culturales también tienen eso, la identidad. Cada zona, cada territorio Sí, tiene, ¿no es cierto?, esa riqueza patrimonial, cultural, artística. Y también volvemos a un punto que ya conversábamos, en este caso desde Corfo. Me imagino que Corfo, que está presente, ¿verdad?, en cada región, también de alguna u otra manera tiene que responder a esa identidad o a esa necesidad territorial. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, ahí desde la región de buena pregunta, Valparaíso, Mauricio? buena pregunta porque es súper complicado. Estamos súper conscientes que cada territorio genera una identidad, esa identidad se concentra en el concepto de patrimonio, patrimonio material e inmaterial. Y al ser único, como te decía, si es, pasa a ser una propiedad intelectual, ¿ya? Y al ser único, obviamente, tiene un valor incalculable, pero va a ser, ese valor va a ir creciendo a medida que lo gestiones, ¿ya? La Corfo no tiene programas creativos a nivel nacional. Sería hermoso tener eso, pero hoy día va a alcanzar recursos para dos programas, para un programa por región. Y la región define también su área programática. ¿Ya? Entonces, una región que vive más del desarrollo turístico puro va obviamente a seleccionar un programa más de desarrollo turístico. O una región que tiene un desarrollo alimentario va a seleccionar un programa de especialización en el ámbito alimentario. Hoy día existen solamente 5 programas creativos a nivel nacional, incluyendo uno en Santiago, entonces que ve como más que nada a nivel nacional. Y el gran desafío, como te decía, es ver la forma de buscar aliados para poder generar ese contacto mayor con los territorios. Hoy día hay comunidades muy pequeñas en el sur que son patrimonio de la humanidad prácticamente en lo que hacen. ¿Ya? El grupo de De artesanos, grupos de artesanos, claro. textiles, que hoy día son reconocidos a nivel internacional, que sus trabajos son ya valorados muy, muy altamente en la economía y eso está pasando como casi piola. Entonces, Claro. eh, ahí, bueno, sí, pues ahí hay un desafío enorme, pero no me gustaría tener una mejor respuesta, Alfredo, pero
es una pega muy larga que hay que hacer. Hoy día se está transformando, se está generando una red nacional de territorios creativos, que de hecho que vino el Musitour, y, y esa red de cierta forma está respondiendo un poco a eso, como, está levantando las necesidades territoriales, pero hoy día van a 8 regiones, todavía está recién partiendo, pero esperamos también que sea una respuesta a lo que tú mencionas, que realmente es un debe. Sí, y es lo bueno de eso, Mauricio, es que se está trabajando y se Sí. está avanzando con esta Red Nacional de Territorios Creativos. Y De hecho, eso, por nosotros somos supuesto, es muy parte de la red. importante. Sí, Ya. nosotros somos parte junto al Punto Focal UNESCO del País Social y de la Música. Somos los dos representantes de Valparaíso y gracias al trabajo de la red hoy día vamos a tener una pasantía en España, en Lugo, en Santiago de Compostela, justamente para conectarnos con una política pública que hace España con respecto a los territorios creativos. ¿Ya? Entonces, el trabajo de la red va generando algunos resultados ya en el corto plazo. Oye, tal como desde la base de la pirámide y comenzamos a mirar hacia arriba, en este caso las MIPES, que nos puedan estar escuchando, que forman parte de las industrias creativas y culturales, y que andan buscando también estos apoyos, nosotros como país también tenemos que mirar hacia arriba, y en este caso está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pone foco muy especial y muy fuertemente en el desarrollo de la economía naranja, y hay fuertes apoyos económicos, se han levantado estudios en donde también se hace un mapeo de lo que está sucediendo en los distintos países de América Latina en cuanto a las políticas que se van implementando para apoyar y darle una proyección, ¿verdad?, de crecimiento sostenible a la economía naranja. Vale decir, existen hoy los organismos a nivel internacional que también están apoyando a los distintos países para desarrollar esta economía naranja que genera, por otra parte, fuentes de ingresos, genera empleo, mejoramos calidad de vida y desarrollamos patrimonio, cultura, que es un valor intrínseco que tiene cada nación también, Mauricio. Sí, hoy día, bueno, tú lo decías, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene programas como de apoyo más territorial, ya no como por cada emprendimiento, sino como al territorio le puede generar apoyo y ahí la coordinación con las municipalidades y gobiernos regionales clave. Y también tenemos UNESCO, que UNESCO hoy día tiene la red de ciudades creativas. En Chile tenemos Valparaíso, el casco histórico, que está protegido desde 2003 por UNESCO, y tenemos también la denominación 2019 Valparaíso Ciudad Creativa de la Música, en el cual Valparaíso Creativo trabaja bastante. Entonces, los organismos internacionales sí colaboran, no son tantos recursos tampoco, si lo comparamos así con el aparato público nacional de fomento productivo, es mucho más lo que puedes captar desde ahí que desde el ámbito internacional, pero sí tiene aportes y patrocinios que a ti te pueden servir mucho como comunidad creativa o como territorio, pensándolo más en los administradores municipales, la gente que trabaja a nivel territorial. Ya eso sí, sí hay que destacarlo. Sí, sí. Además que todo suma. Sí, en la ecuación, Exacto, la sí. idea es esa. Y esto lo mencionaba por lo que tú comentabas también, Mauricio, que hay que unir fuerzas para apoyar justamente a este sector. Oye, rápidamente, la actividad que se desarrolló ahí en Valparaíso Musitour, ¿por qué? ¿Cuándo? Y los objetivos que tuvo este encuentro. Sí, el 4 y 5 de octubre fue el evento Musitor, que hubo un evento de alta convocatoria con distintos invitados internacionales y como lo mencionaba recién, tenía como objetivo empezar a trazar una agenda coordinada entre el mundo turístico y el mundo cultural, específicamente el mundo de la La música, que en música. Valparaíso, hay que decirlo, tiene una alta representatividad de distintas comunidades, de trabajadoras, de trabajadores, del mundo de los sellos, del mundo de la tecnología, del mundo clásico, la academia, o sea, si nos ponemos a ver las capas, hay muchos actores relacionados a la música que hoy día interactúan en Valparaíso, región y ciudad, ¿ya? Y ese fue el motivo principal de por qué fuimos a defender este proyecto ante la Corfo, un proyecto que en gran parte lo financia Corfo, y, y esperamos también generar otra agenda en el futuro con respecto a economías creativas y el mundo productivo, ¿ya? O sea, hoy día tiene que ver turismo y música, pero en el futuro puede ser literatura y educación, por ejemplo, o puede ser también, no sé, o sea, el ámbito del patrimonio hoy día está súper inexplorado, ¿ya? O sea, hoy día tenemos
elementos de gran valor. El patrimonio por lo general lo asociamos a un edificio, pero tenemos, no sé, tenemos la bohemia porteña, que es un elemento patrimonial. El circo chileno es patrimonio inmaterial. Tenemos patrimonio submarino. En la Bahía de Valparaíso hay prácticamente 500 embarcaciones un día. Eso perfectamente puede ser un escenario turístico internacional. Entonces, en todos esos elementos nos gustaría generar esos como líneas de cruce entre el mundo tradicional, productivo tradicional, y la economía creativa. Así que el Musitur fue el primer prototipo de conexión, de intención de conectar cosas, pero en el futuro nos gustaría generar muchas más iniciativas de ese tipo. Oye, esto que se me había quedado en el tintero así, rápidamente para mencionar, porque hay muchos fondos que se van desarrollando y está justamente este programa estratégico regional, el PER, Corfo Valparaíso Creativo. Creativo, que tiene obviamente ese foco, Mauricio. Sí, nosotros, o sea, yo dirijo el programa, el Valparaíso Creativo, y al final nuestro principal rol es articular, ¿ya? Articular las comunidades creativas con oportunidades, los organismos públicos, privados también, para generar proyectos de mayor envergadura y generar obviamente nuevas políticas públicas en torno a las economías creativas. También hoy día estamos postulando junto a otras instituciones académicas distintos fondos del gobierno regional para generar mayor impacto en la innovación en economía creativa, dado que Valparaíso tiene un grado de concentración de universidades tan alta, se da un escenario perfecto para generar innovación en economía creativa. También estamos metidos en eso. Sí. Hay hartos como flancos de Sí, batalla que harto. estamos desarrollando. Y bueno, el trabajo con la red nacional, que ha sido muy, muy interesante, conocer la gente del sur, cómo se está organizando, increíble, o sea, ahí paso el dato, en Valdivia, en región de los ríos, se están organizando de una forma envidiable, tienen un desarrollo enorme y conocimiento en temas de economía creativa. Hoy día Arica y Magallanes se han sumado a la red nacional y faltan más territorios. Entonces, ahí también doy el aviso, que es una perfecta instancia de conexión y para estar también al tanto de lo que está pasando a nivel nacional en temas de economía creativa. Esto es lo que está sucediendo en Chile, en Valparaíso, con la economía naranja, el desarrollo de la industria creativa y cultural. Parte de esta información la hemos conocido hoy día junto a Mauricio Cifuentes Hurtado, gerente de este programa estratégico regional Valparaíso Creativo de Corfo, Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora. Mauricio, la verdad que queda mucho para conversar, pero ya le hemos dado una pincelada, así que te quiero dar las gracias y espero que en algún otro momento sigamos profundizando este interesante tema. Gracias, Alfredo. Bueno, dejar los datos, valpaisocreativo.cl es nuestra página y Valpo Creativo en Instagram también para quienes nos quieran seguir en redes sociales. Generamos un newsletter semanal, sale los días lunes, que si se inscriben les puede llegar obviamente de forma periódica a sus correos. Y ahí obviamente metemos información, oportunidades, fondos, una cartelera cultural y una entrevista cada semana a un creativo creativa regional. También Estupendo. doy el dato. Bien, Gracias, ahí, Alfredo. ahí está toda la información que ustedes escucharon aquí en CE Chile.